Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu convocó a una reunión de emergencia y acusó a Hamás de violar el acuerdo para Gaza tras confirmar que el último cuerpo entregado pertenece a un rehén que ya había sido rescatado y enterrado en Israel. El Foro de Familias de Rehenes llama a acciones decisivas. Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. De visita en Japón, Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi prometieron llevar la relación bilateral a una nueva era dorada. El huracán Melissa podría impactar al menos 1,5 millones de personas cuando toque tierra en Jamaica con la fuerza de categoría 5. Así lo advirtió la Cruz Roja, al tiempo que la Organización Meteorológica Mundial dijo que se espera una situación catastrófica por la que denominó como la peor tormenta del siglo. Este martes inició en un tribunal de París la segunda jornada contra 10 personas acusadas de ciberacoso contra la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por poner en cuestión su sexo biológico. En minutos lo revisamos en Directo París. Iniciamos en Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu convocó a reunión de urgencia y acusa a Hamás de violar el acuerdo para Gaza tras confirmar que el cuerpo entregado la noche de este lunes pertenece a un rehén que ya había sido rescatado por su ejército en diciembre del 2023 y enterrado en Israel. Al conocer la noticia, el Foro de Familias de Rehenes llama a acciones decisivas contra el grupo islamista. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Según Israel, los restos que anoche entregó Hamás no coinciden con ninguno de los cadáveres de los 13 rehenes que siguen retenidos en Gaza. La oficina de Netanyahu sostiene, en cambio, que pertenecen a Ofir Tsarfati, un secuestrado en el Festival Nova, cuyo cuerpo recuperó el ejército israelí en diciembre de 2023 durante su invasión militar de la franja. Es en este escenario que la oficina del primer ministro israelí está denunciando textualmente una clara violación del acuerdo por parte de Hamás y es el motivo por el que Netanyahu va a reunirse con los jefes del aparato de seguridad. Se trata de una consulta con un objetivo claro y es responder al grupo con medidas de represalia, por lo que Israel considera un retraso en la entrega de los cautivos. Entre estos castigos, la radio del ejército apunta a reducir la ayuda humanitaria, que de por sí no entra en Gaza en el mínimo pactado, además de expandir la ocupación israelí sobre áreas de Gaza, pese a que con el repliegue Israel controla más del 50% del enclave. El plan firmado por las partes contemplaba que llevaría tiempo recuperar a todos los rehenes, pero comprometía a Hamás a hacer todos los esfuerzos y para ello hace unos días Netanyahu permitió que un equipo egipcio entrara para ayudar con maquinaria. La Cruz Roja ha llegado a vislumbrar que es posible que alguno de los rehenes nunca sean encontrados. Sin embargo, hoy en Israel se le exige al gobierno no retroceder y responder. El rival electoral de Netanyahu, el expremier Naftali Bennett, pide la destrucción total de Hamás, como ya lo han hecho también sus socios ultraderechistas, los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. En esencia, piden un retorno a reanudar los ataques israelíes con el argumento de estos 2 últimos años de acabar con el grupo y terminar con la amenaza que supone Gaza, según sus palabras. Y en otro orden de ideas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que el ejército ruso destruirá a los extranjeros que luchen en Kiev en apoyo de Ucrania por la guerra que libra contra Rusia desde febrero del 2022. Asegura que las tropas rusas constantemente escuchan voces extranjeras entre los que luchan del lado ucraniano en la línea del frente. Peskov fue cuestionado así sobre información que indica que Francia estaría preparada para desplegar un contingente militar con unos 2.000 efectivos en territorio ucraniano. Escuchemos. En cuanto a la información del Servicio de Inteligencia Exterior ruso sobre las tropas francesas en Kiev, es alarmante. Sin embargo, nuestro ejército escucha constantemente discursos e idiomas extranjeros en la radio a lo largo de las líneas de contacto, lo que significa que estos extranjeros están allí y los estamos eliminando. Nuestro ejército seguirá cumpliendo con su deber.
Vamos a Japón. Estados Unidos y el país asiático firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. De visita en el país nipón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra Sanae Takaichi prometieron llevar la alianza bilateral a una nueva era dorada. Tras el encuentro, la premier japonesa aseguró que el mandatario republicano se comprometió a la desnuclearización de Corea del Norte. Trump continuará este miércoles su gira en Asia. Irá a Corea del Sur, donde se reuniría con su homólogo chino Xi Jinping. Pero la apreciada alianza entre Estados Unidos y Japón es en realidad una de las relaciones más extraordinarias del mundo. Nunca ha habido nada igual. Nacida de las cenizas de una guerra terrible, nuestro vínculo ha crecido a lo largo de 8 décadas hasta convertirse en la hermosa amistad que tenemos. Es la base de la paz y la seguridad en el Pacífico. ¿Lo ven? Estoy decidida a fortalecer drásticamente las capacidades de defensa de Japón y a contribuir aún más activamente a la seguridad y la estabilidad de la región. Esto nos permitirá elevar la alianza entre Estados Unidos y Japón, la mayor asociación del mundo, a alturas aún mayores. También en Japón, como culpable se declaró Tetsuya Yamagami por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en julio del 2022 y lo hizo en el arranque de su juicio que inicia más de 3 años después del magnicidio que ocurrió durante un acto electoral y que perpetró el hombre de 45 años con un arma casera en la ciudad de Nara. Recordemos que la primer ministra japonesa, Sanae Takaichi, es considerada la protegida política del ex premier y ha impulsado este juicio. Seguimos en Asia. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, y el gigante asiático China ampliaron su acuerdo de libre comercio durante la cumbre del bloque en Kuala Lumpur. Se logra tras un año de conversaciones y en momentos en los que los países apuestan por diversificar sus mercados en medio de la guerra comercial desatada por la administración Trump. Cabe recordar que Beijing es el mayor socio comercial de la ASEAN. Desde la capital china, nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos amplió previamente. China y la ASEAN, la organización que agrupa a los 11 países del sudeste asiático, han firmado un nuevo acuerdo de libre comercio que extiende su cooperación a la economía digital, las energías verdes y otras nuevas industrias. Era previsible que tan pronto como se marchara Trump de Malasia, sede de esta cumbre, aprovecharía China para venderse como la alternativa sólida frente a los aranceles estadounidenses. La unidad hace la fuerza, ha recordado hoy el primer ministro Li Qiang. La ASEAN es el principal socio comercial de China. El año pasado los intercambios sumaron 770.000 millones de dólares y en los primeros 9 meses de este ejercicio han subido casi un 10%. En esa fortaleza tiene mucho que ver Trump. El primer acuerdo de libre comercio data de 2010, pero fue 8 años después, durante la primera guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuando Beijing aprobó un programa para profundizar la cooperación y desde entonces no ha cesado en su empeño. La ASEAN totaliza una economía de casi 4 billones de dólares y es señalada por los expertos como la zona del mundo con mejores expectativas de crecimiento. No extraña, pues, que años atrás, y convencida de que solo era una cuestión de tiempo que regresara la hostilidad comercial estadounidense, China la subrayara en su estrategia de diversificar mercados. Las cifras de las exportaciones chinas certifican su éxito, aunque las dirigidas a Estados Unidos se han derrumbado, las totales siguen subiendo en gran medida gracias a la ASEAN. Las negociaciones de este tratado de libre comercio, el tercero ya, empezaron en 2022 y fueron concluidas en mayo de este año, justo después de que Trump castigara a buena parte del mundo con sus aranceles y con especial virulencia al sudeste asiático. Su sintonía comercial con China no oculta los reproches a su creciente violencia en los conflictos territoriales, sobre todo con Filipinas. Su presidente, Ferdinand Marcos Jr., ha recordado hoy que la cooperación no puede convivir con la coerción. En más información, el huracán Melissa azotará Jamaica este martes y si su trayectoria continúa como se prevé, la Organización Meteorológica Mundial asegura que se convertiría en la peor tormenta del siglo. Según alertó la Cruz Roja, el huracán categoría 5 podría impactar así al menos 1,5 millones de personas cuando toque tierra en el país caribeño. Con vientos de más de 300 kilómetros por hora, se espera que Melissa se dirija a Cuba y más adelante en la semana a las Bahamas y a las Islas Turcas y Caicos. Aquí todos los detalles.
Estas dramáticas imágenes muestran el huracán Melissa, filmado desde el interior, mientras la tormenta de categoría 5 se precipita hacia Jamaica y Cuba. Los países del Caribe se han estado preparando para el impacto. Las autoridades jamaiquinas están tomando medidas de última hora para evitar inundaciones. Estamos realizando los últimos preparativos en cuanto a la limpieza de los desagües. Aquí estamos limpiando un pequeño río, se llama Río Pie y es un afluente de varias comunidades que suelen verse afectadas por las inundaciones. Los expertos advierten que el huracán Melissa también podría provocar deslizamientos de tierra, mientras que los fuertes vientos causarían cortes de electricidad y comunicaciones. La lentitud de la tormenta la hace especialmente peligrosa, lo que significa que las condiciones adversas probablemente se prolongarán más que durante la mayoría de los huracanes. Las autoridades han instado a los residentes a cumplir las órdenes de evacuación de las zonas de peligro. Existen cerca de 900 refugios en todo el país, pero algunos residentes se niegan a abandonar sus hogares. Sí, hay temerarios que prefieren quedarse con sus propiedades. Les deseamos lo mejor. Las autoridades cubanas también tienen previsto evacuar a más de 600.000 personas de la trayectoria de la tormenta y trasladarlas a refugios como este de Las Tunas. Acogerá aproximadamente 260 personas. Eso no indica que puede ser el límite, puede tener un espacio un poco más abarcador. Todo el que permita y que esté previsto evacuarse, pues nuestras puertas estarán abiertas. Se espera que el huracán Melissa azote primero Jamaica, luego se dirija a Cuba y finalmente llegue a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a finales de la semana. En Estados Unidos, a medida que el cierre del gobierno se acerca a su primer mes, muchos programas que dependen de la financiación a nivel federal, como lo son la ayuda alimentaria y los servicios aéreos, se están quedando sin fondos. Ampliamos en el siguiente informe. En los bancos de alimentos de Estados Unidos, el personal informa que ve caras nuevas. Los trabajadores federales despedidos o suspendidos se quedaron sin sueldo mientras el gobierno sigue cerrado. Normalmente hoy me pagarían. No tengo ningún saldo en mi cuenta. Todavía tengo facturas que pagar. Tengo una familia a la que cuidar. Así que esto conlleva mucha incertidumbre. Se prevé que el problema empeore. A partir del 1 de noviembre, decenas de millones de estadounidenses que dependen de la ayuda alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, no recibirán las prestaciones que se renuevan mensualmente, a menos que el Congreso llegue a un acuerdo para reabrir el gobierno. La administración Trump no utilizará los $5.000 millones de los fondos de contingencia para distribuir las prestaciones, como esperaban algunos legisladores según un memorándum del Departamento de Agricultura. Lo que sabemos sobre la inseguridad alimentaria en este país es que los bancos de alimentos voluntarios como el nuestro y otros no pueden satisfacer la demanda. SNAP es una pieza esencial para satisfacer las necesidades alimentarias en Estados Unidos y el SNAP está siendo recortado. Por eso nos preocupa la sostenibilidad. SNAP es solo uno de los varios programas que se quedarán sin fondos a partir del sábado. También se prevé que se agoten los fondos de Head Start, un programa que financia servicios de salud, nutrición y educación para más de 800.000 niños menores de 6 años, y Essential Air Service, que subvenciona los servicios aéreos a pequeñas comunidades. Vamos con En Foco. Mientras los holandeses se preparan para acudir a las urnas el 29 de octubre, los partidos de extrema derecha han convertido a la inmigración en el tema central de la campaña. La retórica de línea dura ha provocado disturbios contra los inmigrantes y protestas violentas en ciudades donde se prevé la apertura de centros de asilo. Los partidos están adoptando así su discurso antiinmigración, con lo que estarían subiendo en las encuestas. Esta es la historia. Bien, este era nuestro reportaje. Intentaremos transmitirlo nuevamente más tarde. Mientras tanto, vamos con Directo París.
El martes inició en el Tribunal Correccional de París la segunda jornada contra 10 personas acusadas de ciberacoso contra la primera dama de Francia, Brigitte Macron, de quien cuestionaron a través de publicaciones en redes sociales su sexo biológico. A las visitas judiciales nuevamente se ausentó la demandante. Conectamos con nuestra periodista en la capital, Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde para ti. 10 personas son juzgadas por haber difundido información en las redes sociales sobre la supuesta transexualidad de la primera dama Brigitte Macron, como lo decíamos. ¿Quiénes son los acusados y a qué penas se exponen? Sí, Elena, buenas tardes. Son 10 los acusados, tienen entre 41 y 65 años y son personas que sobre todo difundieron imágenes y también videos falsos o videos de algunos influencers que cuestionaban justamente el sexo de la primera dama. Concretamente, en el año 2021 hubo una medium que hoy tiene 51 años, conocida como Amandine Roy, pero en realidad su nombre es Delphine J. Ella difundió un video en el año 2021 en que decía que Brigitte Macron en realidad no era una mujer, sino que era su hermano Jean-Michel, que se había hecho una operación de sexo y que había adquirido entonces esa identidad de Brigitte Macron. Esta mujer ya fue juzgada una vez por una acción de la primera dama con su hermano. Fue condenada a pagar varios millones de euros. Sin embargo, luego ella apeló y por ahora ese juicio está pendiente. Ella fue exculpada y ahora será el juicio en casación, es decir, en la mayor instancia judicial. Pero muchas de estas personas que están acusadas justamente difundieron ese video de esta medium, también difundieron informaciones falsas o las que dio a conocer otro sujeto, un publicista de 41 años, que justamente él debe hablar hoy frente a esta corte, a Aurélien Pourson-Atin. Él también dijo que Brigitte Macron era un hombre y otros de los acusados difundieron también informaciones sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente Macron, diciendo que se trataba de pedofilia. Ellos se defienden, los acusados dicen que este es el espíritu de Charlie, es decir, de esta publicación satírica francesa, no recordemos, víctima de los atentados del 13 de noviembre, que es ese espíritu de irreverencia, que no hay libertad de prensa, que no hay libertad de expresión en Francia, es lo que ellos se defienden, pero la primera dama ha dicho que a ella estos rumores le han afectado mucho a nivel personal, sobre todo que sus nietos le preguntaban justamente si ella no era un hombre, que era lo que decían los medios y lo que decían las redes sociales. La primera dama no ha sido citada a declarar en este juicio, pero hoy lo hará una de sus hijas, Tiffen, justamente para defender y para explicar lo que para la familia han significado estos rumores. Muchas de las personas que están acusadas también difundieron los rumores, recordemos, de la influencer y autora de podcast estadounidense Candace Ocean, que recordemos también decía que Brigitte Macron era un hombre y de hecho ella apareció en una de sus publicaciones con una camiseta con la portada de la revista Times diciendo Brigitte Macron, el hombre del año. Recordemos que este verano la pareja presidencial también inició acciones legales en contra de esta influencer. ¿A qué se exponen? A 2 años de cárcel. Erika, y en otros temas, en plenas vacaciones, 50.000 franceses vieron afectados sus días de descanso por 2 actos de sabotaje contra los trenes de alta velocidad de la línea que cubre el sudeste del país. ¿Quién está detrás de estos ataques? Justamente es lo que está intentando averiguar tanto el ministro de Transportes, Elena, y la policía francesa. Efectivamente, hubo un incendio que afectó a los cables de señalización de la línea que une París con el sudeste de Francia, es decir, que sirve a las estaciones de Lyon, de Niza, de Marsella y de Montpellier, los lugares más turísticos de Francia. Como decías tú, en momentos es que estamos en la segunda semana de vacaciones de Todos los Santos. En Francia, 50.000 personas se vieron afectadas y además hubo otro incendio que afectó los cables catenarios de otra línea de tren que podría haber servido de alternativa. El ministro de Transporte ha dicho que la investigación está en curso, sin embargo dijo que el modus operandi de estos ataques indicaba que se trata de grupos, dijo él, un ataque criminal de grupos de extrema izquierda. Concretamente dijo él que se oponen a algunos
obras públicas, algunos cambios justamente en los ferrocarriles y en temas de autopistas, muy polémicos, sobre todo por razones ecológicas en Francia, como por ejemplo la carretera 69 entre Toulouse y Castro, que por ahora está suspendida justamente por la oposición de los ecologistas. Además, también se conoció hoy un poema, una especie de reivindicación publicada en sitios anarquistas sobre el incendio. Decía, este incendio nos hace bien, a través de un poema, y decía, el título del poema era Ataque contra Cheval VTP, que es una industria justamente que realiza obras públicas, y la SNCF, que es la empresa de ferrocarriles. Así que las investigaciones siguen en curso. En todo caso, el ministro de Transporte dijo que se va a agudizar y se va a hacer más firme la vigilancia en ciertos puntos, pero que es imposible vigilar todas las líneas de ferrocarriles francesas. Son 28.000 kilómetros de trenes que hay en este país. Bien, Erika Olavarría, te agradecemos mucho por la información, pendientes de ambos temas. Gracias. Gracias por su compañía. Regresamos en breve con más información en minutos. No se vayan.